Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente o en su defecto Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. El capítulo 2, las reglas de estudio. Ya platicábamos por qué es necesario, por qué es importante establecer reglas. Queremos ser dignos participantes de esta, no voy a llamar competencia, pero de este evento que llamamos vida, en el cual queremos seguir como le manda Pablo a Timoteo, lucha como atleta, como un atleta que lo hace de manera correcta, siguiendo las reglas, ¿no? No queremos ser descartados, no queremos ser descalificados por no seguir las reglas. Entonces, la primera regla que vamos a analizar es el contexto. Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. Esta es la regla número 1, el contexto. ¿Qué es el contexto? Pues sencillamente, como la misma palabra indica, lo que viene con el texto, lo que viene acompañado del texto. Entonces, básicamente la regla es, antes de preguntar qué significa un versículo, qué quiere decir el versículo, queremos determinar el contexto. Hoy en día es muy fácil, muy extremadamente fácil sacar de contexto a alguien. Y muy probablemente, si no estamos de acuerdo con la persona, podremos estar inclinados a seguir en este desacuerdo, a lo que se llama sesgo cognitivo, que he platicado de esto acerca de los testigos de Jehová, lo he platicado con ellos, y es sesgarnos cada vez más, alejarnos cada vez más de lo que, y afirmar posturas que nosotros ya creemos de antemano. No queremos hacer eso en esta regla. El contexto es determinar lo que dice el texto. Podemos sacar de contexto al Papa Francisco, con el cual estoy en desacuerdo con él, y precisamente por eso pudiera haber alguna publicación, alguna fracción de un mensaje que él dijo, estos falsos maestros como Cash Luna, y sacarlos de contexto. Digo, no es muy difícil con las declaraciones que hacen, pero repito, no queremos hacer eso. A pesar de que no estemos de acuerdo con alguien, queremos entender el contexto en el cual lo dijo. Bueno, algo similar sucede en la Escritura. Este problema lo tienen mucho los ateos. Es fácil para ellos sacar una porción y establecer todo un dogma y decir, mira, Dios dijo esto, Dios hizo esto, las personas hicieron aquello, ignorando totalmente y haciendo trizas el contexto. No queremos hacer eso como cristianos. Es la regla primordial de todo estudio bíblico. Como decía, el contexto es lo que viene con el texto, o sea, con texto. Un famoso maestro de la Biblia de este libro lo relata, este libro del pastor Greg Kedrowski. Dice que una vez preguntó a sus estudiantes, ¿cuál es la primera regla del estudio bíblico? Y ellos contestaron, contexto. Y volvió a preguntarles, ¿cuál es la segunda regla? Y ellos contestaron, contexto. Y luego preguntó, ¿cuál es la tercera regla del estudio? Y ellos gritaron al unísono, contexto. Contexto, contexto, contexto. Así que es importante, es la primera regla por eso que vamos a ver. Y ve lo que Pablo dice acerca de este asunto, porque es tan importante. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ve que es difícil. Entendemos que hay algunas cosas que son difíciles de entender, pero dice que las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Los indoctos son personas que no estudiaron. Ya vimos en nuestro estudio bíblico pues que debemos confiar en el Espíritu Santo, pero que también debemos ser metódicos. Y los indoctos a veces se agarran de esta confianza en el Espíritu para no estudiar, para no prepararse, para no aprender hermenéutica, para no estudiar un poco de historia, para no entender las reglas básicas de la teología, de la hermenéutica. Dice, los cuales los indoctos
de estas personas que está hecha, por ejemplo, el cuerpo gobernante que escribe la literatura de la Watchtower o la Torre del Vigía de los Testigos de Jehová. Son indoctos, no tienen doctorados, no tienen especialidades, no estudiaron griego, no estudiaron hebreo. Pero también, lamentablemente, en el mundo evangélico hay muchos indoctos. Pero no solo indoctos, sino, dice la Escritura, inconstantes. No queremos ser inconstantes en el estudio de la Escritura. Dice que estas personas indoctas e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, y lo hacen para su propia perdición. Ya recordamos que decíamos que la Biblia es un libro peligroso. Explicábamos por qué es peligroso, porque puedes salvarte o perderte, e incluso salvar a otros o que otros también se pierdan. Entonces, la Escritura se tuerce, la palabra de Dios se tuerce cuando sacamos versículos de contexto y pasajes fuera de su debido contexto. Y esto resulta en lo que se llama herejía. Ponía el ejemplo al inicio del estudio de este rompecabezas, que a veces se forzan las piezas de este rompecabezas, queriendo que sea como nosotros queremos. No es así. Si la Escritura se transgiversa, si la enseñanza de la Biblia se transgiversa con una aplicación torcida, ahora no solo es herejía, ahora resulta en lo que se llama apostasía. Que hay una definición básica, y apostatar de la fe es abandonar las enseñanzas básicas, las enseñanzas claras en la Escritura. Lo peligroso de todo esto que la Biblia habla es que estamos ignorando la verdad. La herejía es simplemente la verdad fuera de su debido contexto, si estás tomando nota. Eso es una definición básica. Herejía es la verdad fuera de su debido contexto. Entonces, qué peligroso. Muy fácilmente podemos caer en herejía. ¿Y cómo? Sacando la verdad fuera de su contexto. Por eso causa la perdición y la condenación de la apostasía. Primera de Timoteo 2:15 es lo que Pablo también le manda a Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces no queremos ser avergonzados delante de Dios por torcer su Escritura. La regla de los 3 grupos, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, nos ayuda a entender a quién fue escrito el pasaje. Lo vamos a ver con más detenimiento. La regla de trazar bien la palabra de verdad nos ayuda a no aplicar algo a nosotros que no nos pertenece, ¿no? Leer un pasaje en su debido contexto, sabiendo cuál era el público de Pablo o cuál era el público de Pedro, a quién le escribía, por qué les decía eso, qué costumbres tenían, qué hacían los sábados, qué hacían los domingos, qué comían. La regla de las 3 aplicaciones básicas de la Escritura es esencial entonces en la tarea de establecer el contexto. Lo vamos a ver de continuo. Vamos a estar retomando este asunto del contexto varias veces durante las demás reglas que vamos a ver. Un buen entendimiento de las palabras y frases claves de la Biblia te van a ayudar a establecer el debido contexto de un pasaje en cuestión. Por eso hay personas que se niegan o ven como algo muy malo que alguien raye una Biblia. Yo en lo personal me encanta rayar mi Biblia, me encanta agregar mis notas, me encanta subrayar con un marcatextos. Es más, tengo una Biblia que no es mía, sino que mi madre se la regaló a mi esposa. Pero yo un día la agarré para hacer marcas, para hacer algunas anotaciones acerca de un estudio que inicié investigando sobre los testigos de Jehová. Esa Biblia es la que más uso, la que más rayada tengo, repito, ni siquiera es mía. Y al final de la Biblia, en las últimas hojas, fui escribiendo las reglas de interpretación, las reglas que vamos a ver aquí. Y de vez en cuando estoy leyendo me gusta ir a ellas y repasarlas. Ahí tengo todas las reglas que vamos a ver aquí. La primera, que es esta, la regla del contexto. Entonces, te animo a que hagas esto, que anotes las frases claves, las frases que se repiten. Y es un tema importante que por lo cual se dedica todo un capítulo a este asunto. El tema de las frases y de las palabras clave lo vamos a ver en el capítulo 9, ¿no? Apenas vamos en el capítulo 2. Pero por darte un ejemplo, la frase
día del Señor, o sea, el día de Jehová, se refiere a la segunda venida de Cristo. Interesante, ¿no? Que el día de Jehová es la venida de Cristo. Pero si no entendemos todo el contenido de un pasaje, por lo menos al ver esa frase, ya sabemos que el contexto se trata de la venida gloriosa de Jesús para establecer el reino mesiánico. Entonces, un pequeño ejemplo rápido de que las palabras claves, las frases en la Biblia nos van a ayudar a establecer, nos van a ser de mucha ayuda a establecer el contexto de lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando. Queremos ser estudiantes de la Biblia. Los primeros versículos de un capítulo, por ejemplo, de un libro, los primeros versículos son de suma importancia en esta tarea de establecer el contexto. Por ejemplo, vayamos a Santiago 1:1. El primer versículo del libro de Santiago establece el contexto de todo lo que va a estar escrito en esa epístola. Dice Santiago, siervo de Dios. Santiago se está identificando como esclavo de Jesús, del Señor Jesucristo. Y dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A ver, en este pasaje ya queda claro algo. Santiago escribió ¿a quién? A los judíos. ¿Tú perteneces a una de esas 12 tribus? Bueno, esa es la pregunta que debes hacerte. Las 12 tribus de Israel fue a quien Santiago está escribiendo. No es una carta dirigida a la iglesia, o sea, a los no cristianos. ¿Significa esto que por eso no debes leerla? No. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, etc. Toda la Biblia la debemos leer, pero en su debido contexto, porque no fue escrita directamente para los cristianos. Cuando estamos leyendo o estudiando Santiago, antes de hacer una aplicación personal, deberíamos tomarlo en su debido contexto, porque estás leyendo el correo o la carta a los judíos. Un ejemplo claro también sería el libro de Hebreos. Por el puro o el mero título, creo que ya sabes a quién va escrita. Sí, adivinaste, a los hebreos. Ya sabemos que no es algo directamente escrito a los cristianos. Fue escrito y dirigido hacia los hebreos. Entonces, los cristianos deberíamos tomar todo el contenido de este libro en su contexto. Estamos leyendo un correo que fue escrito a los hebreos. Ahora, ¿cómo se ve la aplicación de esta regla en la práctica diaria? Y estas reglas de interpretación, estimado oyente, si no eres creyente, las puedes aplicar para cualquier libro. Si tú estás leyendo un libro de literatura, de literatura poética, histórica, una obra literaria de alguna, no sé, obra de teatro, entender el contexto te ayudará mucho a entender lo que estás leyendo. Por eso, cuando estás leyendo o estudiando un versículo o un pasaje que no entiendes o que quieres entender mejor, debes siempre fijarte en el contexto primero. Y hazte la pregunta. Puedes anotarla al pie de página o en un cuaderno. ¿A quién está escrito este pasaje? ¿A quién está escrito este versículo? ¿A quién está escrito este libro? Algunas veces es de mucha ayuda investigar acerca de esa cultura, de esa religión, su situación geográfica, cómo se vestían, qué costumbres tenían, por qué pensaban así. Por ejemplo, algunos han querido sacar de contexto decir que es un mandato tomar vino, porque Pablo le dice a Timoteo que tome vino para pero ahí explica mismo por qué no, para sus constantes dolores. Y es que en ese tiempo el agua estaba tan contaminada que causaba problemas estomacales. La manera más pura de tomar el líquido vital era en forma de vino, porque de esa manera estaba completamente purificado. Entonces es un ejemplo así rápido de por qué el contexto nos ayuda a entender bien la aplicación, ¿no? Aplicación práctica. Si tienes que leer todo el capítulo para entender el contexto de un pasaje que estás estudiando, hazlo, estimado oyente. Aún hay veces que es necesario leer el libro desde el primer capítulo hasta el pasaje en cuestión para entender bien el contexto. Entonces no sigas adelante en tus estudios de un pasaje hasta que entiendas bien el contexto. Hay que establecer el contexto primero. Recuerda, contexto. Sumamente importante. Dios te bendiga, cristiano imprudente, y gracias por escuchar y compartir este podcast.